Nuevamente tenemos la posibilidad de encontrarnos en este espacio. Creo y estoy totalmente seguro que el mejor lugar donde podemos estar es en la presencia de Dios. Estar allí donde los problemas no es que desaparecen, pero se minimizan, porque sabemos que nuestro Dios es mayor que cualquier problema. Y qué maravilloso cuando somos instruidos, cuando somos enseñados bajo los parámetros no terrenales, sino celestiales. Y en estos días continuamos hablando acerca de la economía, pero la economía de reino. La palabra economía es tan amplia que no me canso de repetir. Cuando uno habla de economía, lo primero que viene a la mente, lo primero que viene al corazón es el signo pesos, dinero, moneda. Sin embargo, economía es un concepto mucho mayor que eso. Y el Señor nos quiere enseñar a ser buenos administradores, administradores de nuestra vida, administradores de nuestro tiempo, administradores también de lo material, porque lamentablemente muchas personas fallan en eso, fallan en las finanzas. Pero hoy vamos a avanzar en temas que creo que son fundamentales, que tienen que ver con ofrendas, otra palabra que es muy amplia. Pero antes de entrar en eso, quiero recordarles que la voluntad de Dios es que nosotros seamos bendecidos y prosperados en todas las áreas, que podamos avanzar en medio de tantas oposiciones, en medio de tanta convulsión a nivel mundial, en medio de tanta ideología, de tantas propuestas desde diferentes lugares. Qué maravilloso es sumergirnos en los diseños celestiales. Y claro, cuando hablamos de economía del reino, finanzas del reino, hay condiciones. Como hay condiciones incluso cuando el Señor nos invita y nos dice: aquellos que no tengan dinero, aquellos que tienen hambre, que tienen sed, vengan a las aguas y beban, porque tengo en abundancia. Claro, el pasaje que sigue dice el precio para adquirir eso. La condición es que inclinen el oído. Si ustedes inclinan el oído a mis palabras, si inclinan el corazón a mis consejos, van a tener paz en sus almas. Y lo que nosotros oramos y anhelamos en estos tiempos, como te decía antes, de tanta convulsión y de tanta crisis también económica, que puedas alcanzar paz, que sean ordenadas tus cuentas. Pero para eso, primero y más importante, es que sea ordenada tu vida. Dios quiere que nuestra vida, como te decía antes, sea bendecida. Y no tengo ninguna duda que cuando nosotros ponemos por obra sus principios, sus consejos, la consecuencia es que las bendiciones nos siguen a nosotros. Como dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. Nosotros no vamos detrás de la prosperidad, sino que la prosperidad nos sigue. Estas son promesas. Las creo y doy fe. El final del Salmo 23, el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es una promesa que el Señor dejó establecido para aquellos que le creemos y somos capaces de poner en práctica sus consejos, sus palabras. Por eso toda esta pequeña introducción que te estoy haciendo es muy importante, porque a veces uno entra de lleno al tema directamente, y yo creo que el Señor quiere que nuestras mentes, nuestros corazones y todo nuestro ser se sintonice
con lo que Él tiene para nosotros. Y claro que una vez que derribamos ciertas estructuras que no nos permiten en muchos casos recibir las bendiciones de Dios. Cuando hablo de estructuras me refiero a prejuicios. Hay mucha gente afuera de los asuntos de Dios que ni siquiera quiere saber nada con Dios, con la iglesia, porque tiene un prejuicio relacionado al dinero. Tantas cosas se dicen. Es más, en una época me las decían a mí cuando congregaban. Y le doy gracias a Dios que Él hizo una especie de muralla y no permitió que me contaminen con todas esas cosas. Entonces te decía que una vez que se derriban esas estructuras, estamos en condiciones de hablar de lo que tiene que ver con las ofrendas. Algo tan maravilloso, algo tan preciado a los ojos de Dios, porque el primero que ha ofrendado es Dios. Y cuando hablamos de dinero, que debo admitir durante mucho tiempo, también por prejuicio no he hablado de estos temas, porque pensaba que los que me oían podían pensar que yo estaba interesado en el dinero al hablar de esto, y estaba totalmente equivocado. Tampoco lo hablaba porque algunos de los que me oían podían ofenderse al hablar de este tema. También estaba equivocado, porque es glorioso y es maravilloso. Y son los tiempos donde estamos hablando, no sé ya por qué discipulado vamos, creo que por el 20 o por ahí, algo que empezamos para hablarlo en una o dos charlas, ya llevamos como 20 y creo que vamos a seguir porque esto es muy amplio. Y yo creo que antes de ir a leerles un pasaje que tengo aquí anotado, creo que uno de los conceptos que deben ser derribados es que cuando nosotros ofrendamos para Dios, no es que estamos haciendo una obra de caridad. Nosotros no estamos contribuyendo a la obra de Dios o a la iglesia o a Dios mismo. A ver, yo se los voy a presentar de esta manera. ¿Acaso no es Dios el dueño de todo? Del oro, de la plata, de la tierra, de su plenitud y todo lo que en ella hay. ¿Acaso vamos a pensar que el dueño de todo necesita de nuestra ayuda, de nuestra colaboración, de nuestra caridad para que su obra se sostenga? Seguro que no. Creo que somos privilegiados en el hecho de que Dios nos permita ser colaboradores, co-trabajadores en su obra, en su reino. Y como un ejemplo que le puse en alguna de las charlas, ¿será que la semilla necesita de la tierra o la tierra necesita de la semilla? Es la semilla la que necesita de la tierra. Porque la tierra con semilla o sin semilla va a seguir siendo tierra. Pero la semilla, si no tiene tierra para poder producir, queda estancada. De la misma manera nosotros somos los que cuando ofrendamos para Dios, cuando nosotros entregamos algo para Dios, no es Dios el que se beneficia, sino que somos nosotros. Pero vamos a ver ahora que estos son principios. Hay principios, bueno, vamos a hablar de principios, pero también vamos a hablar de pasajes que son muy claros. Pero creo que es importante poder sentar estas bases. Y entiendo que muchas personas es como que se sienten bien cuando colaboran con la obra de Dios, cuando colaboran con algo que se está edificando o haciendo. Yo creo que es importante, pero creo que tenemos que tener cuidado
en pensar que si no fuera por nosotros, porque en realidad somos nosotros los que necesitamos del Señor. Y sin duda que somos bendecidos. Yo creo que cuando ponemos a Dios en primer lugar, el Señor ocupando el primer lugar. El apóstol Pablo les escribe a los Corintios. Permítanme buscar en Primera de Corintios, ya para meternos en lo que tiene que ver con el tema de las ofrendas. Pero en Primera de Corintios capítulo 16, dice, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Aquí les está escribiendo a los corintios, pero les dice: hagan lo mismo que ordené a las iglesias de Galacia. ¿Qué fue lo que había ordenado? Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ahora vamos a seguir leyendo. Pero recién les decía que cuando ponemos a Dios en primer lugar, sin ninguna duda, somos bendecidos. Y aquí dice, cada primer día de la semana, pongan algo aparte, conforme a lo que hayan sido bendecidos, prosperados. Ahora vamos a seguir leyendo, pero entiendo que cuando dice cada primer día de la semana, lo que está diciendo es lo primero que tienen que hacer es ponerlo a Dios en primer lugar. Como diciendo, el primer gasto que vayan a hacer, antes de eso, separen una parte. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cuando hacemos eso, de alguna manera lo que estamos manifestando es que nuestras finanzas están en relación con Dios. Lo estamos o le estamos dando la prioridad a Dios que Él merece. Y luego en la segunda carta, cuando escribe también a los Corintios, pero en la segunda carta, en el capítulo 9, lo voy a ir a buscar también, porque hace una relación. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La primera asociación que hace en el tema de ofrenda tiene que ver con la siembra y la cosecha. Y establece un principio. Este es un principio que trasciende la ley. Es más, este es un principio que incluso, miren, esto lo he visto funcionar, y yo no estoy hablando aquí para que hagamos cosas para que funcionen, porque nosotros ofrendamos por amor a Dios. Lo que hacemos lo hacemos para Dios. Pero he visto personas que decían ser ateas, personas que me han dicho a mí, pastor, yo no creo, pero hay algo que me funciona, me dijeron. O sea que hay gente allí afuera que ha agarrado el principio y dicen, siembro y soy bendecido. Yo digo, pero este cabezón, ¿cómo no va a creer si tiene más fe que algunos que dicen que creen? Pero gente que me decía que es atea. Pero claro, porque aplican un principio, o sea, los principios están por encima incluso de la ley. Y nosotros tenemos que volver a los principios establecidos por Dios, que trascienden la ley, que fue dada en un tiempo, para un pueblo específico. Ahora, no quiere decir que en este tiempo estamos sin ley. Cuidado con eso. No. Ahora estamos en una ley, según dice la palabra, que es superior. ¿Sabes cuál es? La ley de la libertad. Alguno estará pensando, la ley de la libertad me permite entonces hacer de todo lo que quiero. No, esa no es la ley de la libertad. La ley de la libertad es la que dice, todo me es lícito,
pero no todo conviene. Cuando agarramos los principios también de la ley de la libertad, que nos dice todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, el principio de esa ley tiene que ver con que no me voy a dejar dominar por nada que me termine esclavizando. Pero volvamos aquí, porque es un pasaje donde, o sea, viene hablando de las ofrendas en este capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, pero hace la relación entre siembra y cosecha. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y al que da sin alegría, ¿lo ama? Yo estoy seguro que también. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ha amado y sigue amando a este mundo. Y por eso Dios es el primero que ha dado y que ha ofrendado. Pero cuando veo que se asocia el ofrendar con la ley de la siembra y de la cosecha, les dije en alguno de los programas anteriores que no vengo ni del campo, no conozco demasiado de eso, pero con los años me fui interiorizando, fui preguntando incluso gente que ha trabajado en el campo, y qué maravilloso que es, porque todo aquel que siembra sabe que luego viene una cosecha. Entonces, no está mal esperar cosechar una vez que nosotros sembramos, porque en definitiva la ley de la siembra y la cosecha tiene que ver con eso. Yo siembro y luego espero la cosecha. Y para sembrar, como te decía antes, no es la tierra la que necesita de la semilla. La tierra no está esperando que la semilla sea sembrada. Es la semilla la que necesita de la tierra. Y aquí es donde entiendo que somos nosotros los que necesitamos de los asuntos del reino, porque cuando nosotros sembramos en los asuntos del reino, estamos de alguna manera accediendo a los diseños celestiales, donde esa cosecha viene. Y podemos estar tranquilos. Miren, entendemos. Cuando nosotros ofrendamos, entendiendo el principio de la siembra y la cosecha, la ofrenda se convierte en un activador. Yo lo entiendo, es como que es un activador, donde eso que se sembró va a dar fruto. Y es una característica de la iglesia que aparece, por ejemplo, en Proverbios 31. La mujer virtuosa, que dice algo que es muy difícil y más en estos tiempos para muchos entender, que es la que se ríe del futuro, la que se ríe del porvenir. ¿Por qué? Porque está confiada, porque sabe que hay una crisis que es real, pero sabe que si ha sembrado en los asuntos del reino, puede estar confiada. Dice Proverbios capítulo 31. Permítanme buscarlo. Proverbios 31, versículo, ya les digo el versículo. Versículo 25. Dice, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir. Es decir, se ríe del futuro porque está confiada sabiendo que hizo lo que tenía que hacer. Claro, es real que en tiempos donde la mayoría de las publicidades o lo que intentan bajar desde algunos lugares
es que sin hacer nada vas a recibir, hay propagandas incluso que te muestran, o programas de televisión que encierran a jóvenes en una casa y sin hacer nada. Pero no vamos a molestar a nadie. Quiero hablar, en realidad quiero que veamos la riqueza de la siembra, estando convencidos que luego viene una cosecha. Y en la palabra tenemos muchos ejemplos de personas que han sembrado. Un Pedro sembró la barca cuando el Señor se la pidió para dar un mensaje. La barca, un instrumento para pescar. Pedro, su hermano, todos los que estaban allí usaban la barca para pescar, pero el Señor la usó para predicar. O sea que en tu trabajo, en el colegio, en tu barrio, en cada lugar, podemos ser un buen testimonio y utilizar el instrumento que sea para dar a conocer quién es nuestro Dios, para traer este mensaje glorioso de buenas noticias en tiempos de barbarie, de confusión, de ideologías. Qué maravilloso. Y te decía que Pedro sembró su barca para el Señor. Y el Señor luego le dijo: muy bien, Pedro, ahora separala de la orilla un poco, vamos a la profundidad. Y se la devolvió llena de peces. Pedro no entendía nada, estaba asombrado, se asustó luego, porque él había estado intentando toda la noche, no había pescado nada y ahora se encuentra con que sus redes se rompían de la cantidad de peces que había. Pedro podría haber dicho: Señor, desde ahora vamos a salir todos los días y ponemos una empresa de pesca. Qué sé yo, el nombre que se le ocurra. Todos los días, Señor, vamos a salir y nos hacemos multimillonarios porque saliendo contigo todos los días volvemos con la barca cargada de peces. Sin embargo, Pedro entendió algo. Dice que cayó de rodillas y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Pero el principio, o lo que te estoy mostrando, es que Pedro sembró y luego vino la cosecha. El Padre sembró, como te decía hace un rato. De tal manera amó Dios al mundo que ha sembrado a su propio Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy puedo ver en tantos lugares el resultado de esa siembra. Una cosecha que se mira en almas que buscan a Dios, que han entendido, porque Dios nos salió al encuentro, que el mejor lugar donde podemos estar es en su presencia. Y como dijo un día el Señor Jesús: ¿acaso no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Quiero seguir leyendo lo que Pablo dice a los Corintios. Mientras decía esto, recordé, el Señor nos ha permitido sacar un libro que se llama Los negocios de mi Padre. Creo que se llama así: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aquellos que quieran escribir, siento ofrendarles ese libro. Espero que que sean los que tienen que ser, pero escriban y se los ofrendamos gratis. Muy, muy importante, porque lo que anhelamos desde aquí es que sean bendecidos, que sean prosperados. Vamos a poner, o si se comunican a la dirección de YouTube, de Facebook, bueno, las direcciones que aparecen ahí. Queremos sembrar en buena tierra. Y siento que hay buena tierra del otro lado. Y sé que también muchos están oyendo por la radio. Entonces los que están oyendo por la radio estarán preguntando: ¿y cómo hago para ver la dirección? Si acá no la puedo ver, estoy escuchando. Bueno, de alguna manera se van a comunicar o van a entrar a la página de Ministerios Roca de Paz. Y ahí yo siento sembrar en buena tierra.
Sé que estamos llegando ya al final, nos quedan pocos minutos, simplemente si me dejan leer, aunque sea lo que dice aquí, 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6, como estábamos leyendo recién. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y oí lo que sigue. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice, poderoso es Dios. Sabemos que Dios es poderoso. Pero en este pasaje, qué interesante que lo asocia con las ofrendas. Lo asocia con la ley de la siembra y la cosecha. Y luego dice, teniendo siempre, esto lo añade, teniendo siempre todo lo suficiente. Por eso te decía que cuando nosotros ponemos en práctica estos principios, es esa iglesia o es esa mujer virtuosa de Proverbios 31, o es ese varón, esa mujer, sos vos que estás recibiendo esta señal, que una vez que sembraste en los asuntos del Señor, podés reírte del futuro. Podés descansar en lo que va a venir, sabiendo y teniendo la convicción de que esa cosecha ya ha sido soltada, porque es un principio que Dios lo estableció en su palabra. Hemos llegado al final, no vamos a continuar leyendo versículos. Sinceramente, nuestro anhelo desde aquí es que seas bendecida, que seas bendecido, que puedas ordenarte en todo lo que tiene que ver con finanzas, que puedas ordenarte, porque nos encontramos con muchas personas que realmente tienen buenos ingresos, que tienen buenos trabajos, pero tienen problemas para llegar a fin de mes. Ahí hay algo que evidentemente hay que ajustar. Y en estos programas y en este tiempo el Señor nos está conduciendo a derribar toda estructura de limitación, de miseria, y que podamos juntos avanzar en los planes que el Señor ha establecido para nosotros. Nos encontramos en el próximo programa.